Las migraciones son un fenómeno global, pero también una realidad local. El Mediterráneo se ha convertido en la ruta más peligrosa del mundo. Un continente líquido que cada año se deja la vida de miles de personas que cruzan desde el sur hasta el norte. Alcaldes, municipalistas, asociaciones y ONG se han dado cita en el primer Foro Mundial de las Migraciones Urbanas, un espacio de debate para paliar los efectos de las personas migrantes. Nos lleva a discutir un cambio de narrativa y un cambio de percepción sobre la migración. Nosotros pretendemos desde ciudades y gobiernos locales unidos que la migración se entienda como una oportunidad, como un fenómeno natural y como un estatus, no como la naturaleza de la gente. Los municipios han tratado de acordar la Carta de Lampedusa, un documento único de los gobiernos locales para abordar el fenómeno global de las migraciones desde lo local. Los gobiernos locales no pueden no actuar en el ámbito de la migración porque todas las personas tienen derecho a la ciudad y derecho a los servicios públicos, al espacio público, pero es importante tener los medios, los recursos y la legitimidad para poder hacerlo. El Mediterráneo se ha convertido en uno de los pasos fronterizos más grandes del mundo, no solo por el que más personas pasan, sino también, desgraciadamente, donde más personas fallecen. El Mediterráneo baña 22 países en Europa, África y Asia. 22 países con miles de ciudades que tratan de dar respuesta también a la realidad de las migraciones. Es por ello que en junio de 2022 los gobiernos locales del Mediterráneo se citaron por primera vez para buscar una respuesta común desde las administraciones locales a los fenómenos migratorios. Respuestas que pasasen por una mejor inclusión, respuestas que pasasen también por la defensa de los derechos humanos. Y pese a que los ayuntamientos no tienen competencias sobre migraciones, son la administración más cercana, la que deben afrontar la realidad, la inclusión de las personas, aquellas que van muchas veces en tránsito, pero otras veces que son ciudades de destino. Hoy abordamos esta realidad en Entre Fronteras. Las migraciones son un fenómeno global, pero también una realidad local. El Mediterráneo se ha convertido en un espacio de migración, un lugar donde las ciudades, municipios y localidades se han convertido en espacios de tránsito, acogida y destino. Al final el ayuntamiento tiene un rol importante de articulador de actores locales que ya trabajan en el terreno, es decir, hay muchos actores de la sociedad civil internacionales, pero también locales en los países de acogida que trabajan los diferentes aspectos de la acogida de los migrantes, y el ayuntamiento lo que debe hacer, o lo que hemos visto que puede hacer en todo caso, es coordinar los esfuerzos, articular, conectar y generar una relación de confianza con esas asociaciones para orientarlas y para también canalizar apoyos externos que pueda la ciudad recibir. Los gobiernos locales tienen ante todo en el ámbito de la migración y del desplazamiento muchas responsabilidades, muchas más sobre todo que competencias y que recursos. Por eso conversaciones como esta y lo que hacemos también dentro del proyecto y en CGLU son importantes, porque los gobiernos locales no pueden no actuar en el ámbito de la migración, porque todas las personas tienen derecho a la ciudad y derecho a los servicios públicos, al espacio público, pero es importante tener los medios, los recursos y la legitimidad para poder hacerlo.
Alcaldes, municipalistas, asociaciones y ONG se han dado cita en el primer Foro Mundial de las Migraciones Urbanas celebrado en Sevilla, en Andalucía. Un espacio de debate para definir la agenda de trabajo compartida que haga más accesibles las administraciones de aquellas personas que transitan en el Mediterráneo. Los gobiernos locales juegan un papel fundamental en el desarrollo, en la aplicación de cualquier tipo de política. Y especialmente en el tema de las migraciones somos los espacios de salida, pero también los espacios de llegada de los migrantes, ¿no? Por eso, cuando hablamos de migraciones, cuando hablamos de políticas con letras mayúsculas, tenemos que hablar de gobiernos locales y especialmente de los alcaldes y alcaldesas, que muchas veces no hablamos de competencias propias, da igual de quién sea la competencia, pero a quien van a buscar al alcalde, al concejal de cada municipio, y que tenemos que aplicar las políticas de recepción, de integración, de colaboración, lo hacemos desde los ayuntamientos. Por eso es fundamental que en esa colaboración entre las distintas administraciones se reconozca el papel que los gobiernos locales han jugado, juegan y tienen que seguir jugando a lo largo de la historia en todas las políticas en general, pero de manera especial en las políticas migratorias. La thématique de la migration relève toujours de l'État, des autorités centrales, bien que nous avons un créneau sur lequel on peut travailler en matière de migration, c'est l'intégration, principalement l'intégration sociale des migrants, culturelle, sportive des migrants dans l'association, dans la société hôte. Donc nos actions visent principalement à assurer plus d'inclusion sociale, puisque la vision de la mairie de Sousse tourne autour d'une ville inclusive, attractive et égalitaire. On travaille beaucoup sur la cohésion sociale de toutes les catégories vulnérables, y compris les migrants. Los municipalistas han debatido en este foro la Carta de Lampedusa, un compromiso de los gobiernos locales que asumen el compromiso de fomentar una nueva visión basada en la inclusión y que persiga el respeto de los derechos humanos, la solidaridad y la paz. Justamente la Carta de Lampedusa tiene dos dimensiones, digamos, muy marcadas, y una es precisamente esa más universal, que tiene que ver con los principios y los valores que aparecen de manera transversal a lo largo de todo el documento y del proceso, y que son pues los principios de dignidad, equidad, solidaridad territorial, reconocimiento, etcétera, resiliencia. Pero también luego tiene unos llamamientos muy concretos que son fruto de precisamente ese diálogo sobre qué es lo común que hemos notado, que nos falta, que necesitamos para que nuestro compromiso se pueda llevar a cabo. Y esos llamamientos, esos compromisos sí que parten pues de poner sobre la mesa y de compartir las distintas realidades, que al final son parte también de la manera de trabajar y de la manera de articularse de una red como la nuestra, en la que las experiencias de unas ciudades alimentan las de otras y ayudan a esa cooperación descentralizada. La Carta de Lampedusa es el compromiso de los gobiernos locales a nivel internacional para entender la migración no como un fenómeno natural, no es una cuestión de estatus, ¿no? Nosotros lo hemos dicho en el discurso de apertura, ¿no? Entendemos la migración en nuestros espacios urbanos como entornos de salida y de llegada, ¿no? Como algo natural, como algo de estatus que reconoce a la persona migrante como cualquier otra persona una serie de derechos y desde luego la garantía de una serie de prestación de servicios públicos que garantice la igualdad de oportunidades allá donde quiera residir, ¿no? Y ese es el compromiso que tenemos los gobiernos locales, ¿no? Y desde ese punto de vista somos conscientes de que la situación internacional actual desde luego nos obliga a duplicar, a multiplicar los esfuerzos que se están haciendo para que el marco competencial de los gobiernos nacionales luego trascienda a los gobiernos locales y podamos tener los suficientes recursos económicos como para poder prestar esas garantías en la
cobertura de los derechos y en la prestación de los servicios públicos. Hablamos de educación, hablamos de sanidad, hablamos de protección social, pero también hablamos de acceso a una vivienda digna en unas condiciones, lógicamente, de paz en los entornos urbanos que todos queremos y deseamos, ¿no? Y ese es el compromiso de los gobiernos locales, ¿no? Tender una vez más la mano a los gobiernos nacionales para que entiendan que parte de la solución de la migración, sea del origen que sea, por conflictos bélicos, por cuestiones climáticas, por hambrunas, por cuestiones sociales, por persecución de género o de orientación sexual o étnicas, tienen que tener una solución conjunta en que los gobiernos locales somos parte de ese vértice, parte de esa solución. El Mediterráneo no es solo un mar que baña 22 países entre Europa, África y Asia. Es un propio continente líquido que une a miles de ciudades que tratan de buscar un fin común para convertirlo en un espacio de derecho en el tránsito de las personas. La Carta de Lampedusa es un documento político promovido por el Ayuntamiento de Lampedusa, la isla italiana en el centro del Mediterráneo, y que busca un compromiso político de los ayuntamientos locales y que busca también un compromiso para convertir a la migración en un estatus, en algo natural, que sobre todo garantice los derechos, la solidaridad y la paz, y que además comprometa a los gobiernos locales a dar una respuesta para la inclusión, tanto en los países del norte como de la orilla sur del Mediterráneo. Un documento que además se está promoviendo por parte del Ayuntamiento de Sfax, uno de los lugares donde la migración, donde el tránsito se ha convertido en el punto de partida hacia el norte de Europa. Una realidad que hoy también abordamos con esta entrevista especial de nuestra compañera Lucía Muñoz. Sfax es una de las ciudades más turísticas de Túnez, una de las más grandes, una ciudad que se encuentra justo enfrente de Lampedusa y que recibe también es una de las puertas de llegada de personas que migran a falta de vías seguras en barcazas jugándose la vida en este mar. Hoy hablamos en este foro sobre la Carta de Lampedusa y me gustaría saber por qué es importante también para los gobiernos locales, para su ciudad, para Sfax. Pour nous, pour moi, en tant qu'adjoint au maire chargé du dossier migration, asile et diaspora, je crois que la charte de Lampedusa est pour nous une réponse à la situation, un soutien, c'est un message de solidarité avec les victimes qui échouent, qui sont morts, qui essaient de faire la traversée très dangereuse entre Sfax et Lampedusa. Aussi, c'est un message, la charte, c'est un message de solidarité avec les migrants, de tout genre de migrants, que ce soit un migrant qui était obligé de quitter sa ville ou son village, ou un migrant qui cherche un coin en Europe ou dans le monde pour des conditions plus meilleures qu'il a vécues chez soi. Et je crois que la charte de Lampedusa est une autre vision des choses, c'est une approche humaine et humaniste pour donner des réponses et peut-être avoir une vision humaine et humaniste sur la question migratoire qui est malheureusement vue par les gouvernements, la majorité des gouvernements, comme un problème. Nous, à Sfax, on voit les choses autrement, malgré les problèmes, les difficultés, le contexte politique difficile. La migration est
est une opportunité, est un choix, est un comportement humain qu'on ne peut pas le stopper. On peut le gouverner, le bien gérer, mais le stopper, je crois que c'est trop difficile de même penser à ça. Precisamente sobre todas las responsabilidades que tienen los gobiernos locales, se habla en esta carta de Lampedusa y se habla también de la falta quizás de competencias que tienen para tomar decisiones reales. ¿Qué ocurre en cuanto a esto? Franchement, la loi, le code des collectivités locales promulgué en 2018 et avec notre conseil, avec monsieur le maire, avec moi-même, on sait clairement qu'on n'a pas vraiment les compétences déclarées, claires au niveau des textes juridiques, mais on a aussi le code qui parle des habitants de la ville et on considère que les migrants peu importe leur situation régulière ou irrégulière, vivent avec nous et qu'on doit leur satisfaire leurs besoins au moins essentiels pour une vie digne et humaine, c'est-à-dire l'approche, on prend en considération très bien l'approche humaine de la question migratoire. C'est-à-dire, on est là, le phénomène migratoire est là chez nous et on est impliqué par conviction, c'est un engagement personnel et aussi bien un engagement institutionnel pour au moins aider. Je ne vais pas dire qu'on est dans une gouvernance planifiée de la migration, mais on est ici pour gérer quelque chose qu'on le considère comme de notre compétence et on essaie de aider, assister, encadrer et aussi bien d'agir avec les autres acteurs de la ville, à savoir la société civile. On a les bureaux de l'OIM à Sfax, mais dire qu'on est dans un cadre de gouvernance de la migration, je crois que c'est trop dit pour parler d'une gouvernance étatique ou déjà planifiée dans nos plans locaux, mais on essaie d'agir positivement et aussi bien on est impliqué dans plusieurs projets, à savoir MC2CM, soutenu par les CMPD et je crois qu'on a eu beaucoup de chance de s'impliquer dans ce projet parce que même les CMPD et aussi bien le projet à nous aider à réseauter avec d'autres organismes et aussi bien d'avoir l'assistance pour mieux assister les migrants et aussi bien pour avoir même des projets. On a beaucoup de projets à Sfax soutenus par les CMPD pour peut-être mieux agir sur la question migratoire. Estáis trabajando ahora mismo también con gobiernos locales, con gobiernos vecinos, ¿no? Por ejemplo con Lampedusa o con otros gobiernos con los que trabajáis, tenéis temas comunes como la migración. ¿Qué medidas estáis llevando a cabo? Oui, l'exemple de la charte de Lampedusa, on suit ce projet à travers la CGLU. J'ai eu l'occasion même d'assister à les mémoires des victimes de 2013 en octobre dernier à Lampedusa avec Madame Emilia, secrétaire générale de la CGLU, et même de discuter avec Monsieur le maire Toto Martello. Et je crois que ce réseau-là, ces organismes-là, nous a donné un plus pour mieux comprendre le phénomène, parce que, comme je viens de le dire, on est nouveau dans cette thématique-là, et de bien avoir des relations, même au niveau d'autres organismes. On est membre de Medcité. Medcité s'intéresse de plus en plus au phénomène migratoire, loin peut-être de tout ce qui est technique, mais aussi social, à savoir la migration. Aussi dans nos relations avec d'autres villes comme Grenoble, jumelée avec nous, on travaille sur la migration. Oui. Aussi avec d'autres villes en Afrique même, avec Casa, avec Dakar de plus en plus. Et je crois que cette façon de travailler est un plus pour nous et on peut apprendre à travers les expériences de notre ville. On est dans le cadre du forum et je crois ce forum méditerranéen sur la migration, c'est un peut-être un moment très important pour nous pour
entendre et échanger et apprendre, parce que MC2CM c'est aussi c'est une occasion d'apprentissage et on apprend des expériences d'autres villes, et je crois qu'on a bien on comprend de plus en plus les détails et même au niveau terminologique, on ne parle pas Sfax de citoyen local, on parle d'habitants, on parle de la dignité, on parle de le voisinage, et ce sont des concepts nouveaux pour nous, et on est bien convaincus que la migration n'est pas toujours un problème ou un simple phénomène ou une problématique, c'est une opportunité, un comportement humain qu'on peut le gérer positivement, mais on ne pourra jamais le stopper ou peut-être le punir pour dire que vous pouvez bouger, vous pouvez pas être mobile, et je crois que on est dans le bon chemin pour Sfax, pour peut-être dire qu'on est dans une étape d'apprentissage, mais un commencement d'une gouvernance positive, et ne peut être que positive sur la question migratoire dans notre ville. Ok, merci beaucoup. Shukran, muchas gracias por la entrevista. Los gobiernos locales son la primera administración donde suelen acudir las personas migrantes. Es la primera puerta en la que buscan protección, en la que buscan ayuda o incluso asesoramiento. Estos en muchos casos tienen relación con asociaciones, movimientos sociales que ayudan a estas personas a buscar una respuesta. Sin embargo, no tienen competencias sobre las migraciones. Es por ello que instan a los gobiernos a buscar soluciones y sobre todo a proteger la vida frente a la muerte en el Mediterráneo. Uno de los continentes líquidos, porque el Mediterráneo se ha convertido en un continente líquido, porque los países que bañan este mar tienen relaciones entre ellos y además comparten posturas comunes. Los ayuntamientos de diferentes signos políticos, de diferentes lenguas y religiones, tratan de acordar una carta, la Carta de Lampedusa, para que se garantice la vida, para que se complete la migración como un estatus de vida. Una realidad que hemos analizado hoy en Entre Fronteras. Con esta historia acabamos el programa de hoy, pero le invitamos a continuar en sintonía con Telesur, y le invitamos también a que nos sigan en nuestras redes sociales, y también les invitamos a la próxima semana a una nueva edición de Entre Fronteras, el programa de migraciones y derechos humanos de Telesur.